Capítulo 10. Un draw de los más extraordinario. Drist y Catibrie se apresuraban por los corredores de Mithril Hall para atender a la llamada del rey con Nerad. Los ojos de los enanos, guardias situados en puestos de observación en las zonas más elevadas de la montaña, acababan de comunicar que había comenzado el deshielo en el Surbrin, así que la llamada no cogía por sorpresa a los compañeros. El tercer mes del año, Ches, daría paso en una semana al de Tarsak, y el final del invierno estaba próximo. Conforme se acercaban al cuartel general del rey con Nerad, distinguieron la voz de Atrogate bramando una canción sobre barbas, cortinas y alfombras, a la que respondió una carcajada que le recordó a Drist cierta enana. Sonrió a Catibrie. ¿Ámbar gris?, preguntó la mujer. Drist asintió. Los guardias enanos se apartaron al ver que se acercaban, aunque uno de ellos dedicó a Drist una mirada hostil. Drist recordó que era Rollo, el joven guerrero que había acompañado a Winco en el encontronazo que tuvieron con el Drow. Cuando pasaron al interior de la estancia, vieron que Bruenor estaba sentado al lado con Nerad, con la general Dagnabeth y Bungalotum cerca de ellos. Los cuatro se volvieron ante la llegada de la pareja, con expresiones de gran seriedad. Por el contrario, Ámbar y Atrogate se lo pasaban en grande en un extremo del cuarto. No paraban de reír y entonar canciones irreverentes. «Hora de irse, elfo», anunció Bruenor. «Mañana», añadió Bungalotum. «En cuanto el segundo amanecer esté al oeste por debajo del oscurecimiento». Drist se mostró conforme, aunque le costó unos momentos descifrar la hora del día al que se refería el otro. Las horas más luminosas del día eran las de media mañana y al atardecer, cuando el sol estaba por debajo de los límites del cielo oscurecido. Al segundo periodo de luz relativa lo denominaban el segundo amanecer, aunque en realidad el sol se estaba poniendo. «Puerta norte», explicó con Nerad a los dos, y el rey enano negó con la cabeza. «Esperaba caras alegres, ansiosas por ponerse en marcha», comentó Catibrie. «Y lo que veo son semblantes sombríos y llenos de pesar». No bien acabó de hablar, cuando Atrogate estalló en carcajadas y Ámbar fue presa de un ataque de risa tan repentino que no fue capaz de terminar la canción sobre dos parejas. Un enano y su novia Firbolg, y la hermana del enano y su marido Firbolg, hermano de su cuñada. Así que la hermana del enano sonríe mostrando cada vez más dientes. Retomó la canción Ámbar, al ver que los otros la estaban mirando. Mientras la esposa del enano, cuando su marido está dentro ni lo siente. Atrogate aulló mientras se daba palmadas en la rodilla. «Basta», ordenó con Nerad, y dirigió una mirada severa a Bungalotum, que comenzaba a reírse por lo bajo. «¿Y tú?», preguntó Bungalow, y Dagnabeth no pudo evitar una corta carcajada. «Tiene su gracia», comentó Bruenor con sequedad. Con Nerad suspiró. «Os ruego que os marchéis, los dos», suspiró con Nerad. «Disfrutad de la noche, pero no olvidéis que mañana peleamos». Atrogate y Ámbar se dirigieron hacia la puerta del cuarto. «Dudo que haya mucha pelea, si conozco bien a mi viejo amigo», murmuró Atrogate. «Estoy de acuerdo con el enano salvaje», comentó Drist a los demás, cuando Atrogate y Ámbar hubieron abandonado la estancia. «Y además, puedo hablar por experiencia. Los orcos han reunido una fuerza enorme allí arriba después de que los elfos entrasen en Mithril Hall», recordó con Nerad. «Y hay 100 tiendas más al norte de las puertas». Señaló con el mentón a un lado, donde los ingenieros del rey habían construido una maqueta detallando a escala toda la región. Con Nerad condujo a los demás hacia la maqueta, donde indicó a Bruenor que tomara la palabra. «Puerta norte», señaló Bruenor en la maqueta. «Hay un montón de orcos aquí, justo frente a la puerta. Y aquí una enorme fuerza de orcos y gigantes», explicó, y señaló más hacia el norte de la posición anterior. «Es el grueso de las fuerzas que rodea Mithril Hall», comentó la general Dagnabeth. «Cierto, y tienen el camino despejado hasta el Valle del Guardián, al puente sobre el Surbrin. Es la ruta más corta a la puerta norte y toda cuesta abajo». Drist se dio cuenta de que los orcos habían aprendido de sus errores. O pensándolo mejor, los elfos oscuros que aconsejaban a los orcos los habían convencido de que existían formas de fortalecer y mantener el asedio a las ciudadelas. En ese momento contaban con fuerzas más reducidas, aunque considerables, frente a las 3 puertas de Mithril Hall, pero con un destacamento listo para apoyarlos donde fuese preciso, en especial, tal y como Bruenor había señalado, en la puerta septentrional. En resumen, tendremos a la mayor parte de los orcos encima antes de que el último de los nuestros haya salido por la puerta, concluyó Bruenor. «¿Ámbar llegó sola?», preguntó Drist. «Se abrió un agujero en la puerta del norte», explicó Bungalotum. «Un simple agujero, y la chica entró por él. Y antes de que los nuestros pudieran echarle ni un vistazo, el agujero desapareció, y la puerta volvió a ser tan sólida y robusta como siempre». Drist asintió. No era la primera vez que veía un agujero de ese tipo,
y siempre lo habría el mismo Drow de lo más extraordinario, que, estaba seguro, era quien estaba orquestando la escapada de Mithril Hall. ¿No hay cambio de planes?, preguntó Catibrie. ¿Confirma Ámbar que salimos por la puerta norte? Dice que los elfos están listos y que han preparado un par sorpresas para los orcos y los gigantes, contestó el rey con Nerad. Drist miró a Bruenor y se encogió de hombros. Ya sabes de lo que ese es capaz, le recordó al enano. Cierto, repuso Bruenor. Pero piénsalo, elfo. Tu amigo ha tenido muchos problemas con las matronas esas de Menzoberranzan. Ahora tiene la oportunidad de compensar por sus errores, ¿no? Drist miró a su amigo sin comprender a qué se refería. Pero Catibrie lo captó enseguida y dirigió una mirada inquieta al Drow. ¿Qué pasa?, preguntaron con Nerad y Dagnabeth al unísono. Que a tu amigo le vendría muy bien congraciarse con esas brujas de látigos de serpientes, explicó Bruenor. Drist pensó en la acusación que acababa de hacer Bruenor. Tenía sentido. Cualquier Drow capaz de poner en bandeja las ciudadelas de los enanos a la madre matrona Kentel contaría con su gratitud, y más aún si en el lote se incluía a Drist Do'Urden. No, pronunció con convicción. No me traicionaría, no nos traicionaría a ninguno de nosotros, y mucho menos a Atrogate. No, es bien conocido por su doble juego, señaló Catibrie. Pero esto no es un juego, replicó Drist. Si ocurriese lo que temes, los enanos caerían. Mithril Hall sería conquistada. No habría vuelta atrás. Las consecuencias serían definitivas y eso es algo que él jamás querría. Consecuencias que tú pagarías, dijo Bruenor. Sí, y él no me haría algo así. No si los resultados son tan irreversibles, definitivos. No le haría algo así a Zacnafein, quien en un tiempo fue su amigo. Catibrie y Bruenor intercambiaron miradas ante la mención del padre de Drist. Se encogieron de hombros a la vez. El segundo amanecer, entonces, dijo Bruenor a con Nerad y a los otros dos. En su semblante se reflejaba la escasa confianza que tenían en el plan. ¿Seguro que no es una trampa?, preguntó con Nerad. Porque decís una cosa, pero en vuestros rostros leo otra. Seguro, replicó Bruenor. Nada de trampas. Este amigo nuestro es de lo más extraordinario, pero tiene su propio código del honor, aunque a mí me resulta difícil entender cuál es. Lady Sinafein tampoco nos traicionaría, aseguró Drist. Coneral se volvió hacia Dagnabeth y Bungalotump y luego, hacia sus tres invitados. ¿De acuerdo?, dijo al fin. El segundo amanecer. Y que Clanhedin coloque su peludo culo en la cara de los orcos. Una andanada de flechas se abatió sobre el campamento, sobre todo en la zona donde se hallaban las enormes tiendas de los gigantes. Las flechas eran más una molestia que un peligro real para los colosos, ya que no se concentraban en un objetivo concreto. Los orcos corrieron en busca de refugio. Los goblins, por su parte, corrían dando alaridos e intentaban protegerse juntando los escudos. Los únicos que contraatacaron fueron los gigantes, que salieron de las tiendas armados con rocas y decididos a vengar la muerte de los suyos al otro lado del río, en el Valle del Frío, a manos de los odiados elfos. Tal y como había predicho Sinafein, los gigantes habían cambiado de táctica, y cuando cargaron hacia los árboles donde creían que se ocultaban los elfos arqueros, lo hicieron en filas prietas y lanzando una lluvia de rocas por delante. Pero los arqueros ya no estaban. Nada más lanzar la tercera andanada de flechas, se habían apresurado a huir. 2 personas se quedaron atrás, aunque para ellos las rocas eran una molestia tan nimia como las flechas para los gigantes. Los colosos se embistieron con furia, con los enormes mazos listos para barrer a los elfos de los árboles y aplastarlos cuando cayeran al suelo. Sin embargo, conforme se acercaron, varios de los árboles ante ellos se inclinaron hacia afuera, y por las aberturas aparecieron 2 gigantescas cabezas cornudas de cobre. Los gigantes frenaron en seco, tropezando los unos con los otros. Pero no les sirvió de nada. Tazmikella e Ilnezara exhalaron su aliento ácido, y los primeros colosos se deshicieron en una masa informe, mientras los que venían detrás sufrieron quemaduras. Había más de 200 gigantes en el vasto campamento, y si hubiesen lanzado un ataque coordinado contra las dragonas, habrían conseguido imponerse a ellas sin demasiadas dificultades. Pero no fue así. Los habían cogido por sorpresa. La conmoción y la decepción al ver que sus enemigos también tenían dragones les hizo perder el control, porque aunque solo veían a 2, se preguntaron cuántos más acecharían en las cercanías. Los gigantes optaron por la huida antes que el enfrentamiento, y se volvieron a una, tropezando entre sí en su alocada ansia por escapar del ácido. Los árboles se doblaron y quebraron cuando las dragonas avanzaron con todo su esplendor. Saltaron al aire y volvieron a lanzar su letal aliento sobre los gigantes. En esta ocasión, expulsaron nubes de un gas espeso. Y con la misma rapidez con la que habían aparecido,
Las hermanas dragonas se volvieron y volaron tras los árboles, desapareciendo, cumplido su papel. Los gigantes sobre los que cayó la nube de gas no sufrieron quemaduras. La piel no se les caía a tiras por los efectos del ácido. Y no dejaron de correr, pero cada vez con mayor lentitud. Y cuando regresaron los elfos, los gigantes afectados por el gas, que apenas podían caminar, fueron blanco fácil para los arqueros. Los comandantes de cada grupo eligieron sus objetivos y la lluvia de flechas se concentró en ellos como enjambres de abejas enfurecidas. Un gigante cayó. Un segundo tropezó hasta desplomarse sobre la nieve, que se tiñó de rojo. Más atrás, en el campamento, la mayoría de los orcos y los goblins no habían advertido la presencia de las dragonas, pero contemplar la huida de los 200 gigantes bastó para convencerlos de sus escasas posibilidades frente al enemigo. La desbandada fue general en el principal campamento de muchas flechas que sitiaba Mithril Hall. Y ese fue el momento elegido por los enanos para abrir las puertas septentrionales, que dieron paso al clan Batliamer en toda su gloria. Liderados por un feroz guardabosques Drow, una monstruosa pantera negra, una elegida de Mielikki y el legendario rey Bruenor Batliamer en persona. Gwynco Batleblade y su primo Rollo surgieron por la puerta norte juntos, golpeando los escudos con las espadas y ansiosos de entrar en combate. El invierno en Mithril Hall había sido deprimente, sin apenas comida y con el constante asedio de los orcos, los ogros, los goblins, los gigantes y otros seres aún más sombríos. Pero les había llegado el turno. La hora de su venganza. Y había alguien al que querían dar una lección. No olvidaban al Drow Do'Urden, como tampoco lo hacían los amigos que los rodeaban, así que no lo perdieron de vista mientras corrían por la nieve hacia el exterior de las puertas de Mithril Hall. Drizzt era uno de los causantes de que los sucios orcos hubiesen afianzado el reino de muchas flechas y hubieran podido declarar la guerra en la que estaban envueltos. Gwynco les había contado a todos que había sido Drizzt quien había obligado a Bruenor a firmar el Tratado del Barranco de Garum, que todo era parte de un perverso plan para permitir a los orcos asentarse en la marca Argentea, justo a la puerta de Mithril Hall. ¿O era una casualidad que los Drow que encabezaban las legiones de muchas flechas perteneciesen a la casa Do'Urden? Al menor descuido de Drizzt, Gwynco y su banda de 20 enanos iba a abalanzarse sobre él y hacerlo papilla. Así que no perdieron de vista al Drow cuando se desataron las primeras escaramuzas contra los orcos, que corrían desde su campamento al encuentro de los enanos. Curiosamente, Drizzt y sus dos compañeros, el enano y la mujer, que afirmaban ser Bruenor y Catibrie, se apartaron del grupo y fueron hacia la derecha. El Drow condujo al grupo, precedido por la lluvia de flechas rayo que lanzaba con su arco hacia los flancos de las fuerzas de los orcos y los ogros. Gwynco y los suyos pronto se dieron cuenta de que el grupo de 3, y luego 4, cuando apareció la enorme pantera, que saltó sobre un ogro al que redujo en 2 zarpazos, se apartaba del destacamento de la general Dagnabeth para enfrentarse ellos solos a todo un flanco de las fuerzas enemigas. ¿Qué sentido tenía una maniobra así? Pronto se destapará como el traidor que es, o yo soy un gnomo barbudo. Le gritó Gwynco a sus compañeros, empleando la frase que el mismo rey Bruenor había hecho famosa un siglo atrás. La lucha principal se había desatado frente al grupo de Gwynco, y el destacamento de Dagnabeth estaba obligando al enemigo a retirarse, por lo que el enano condujo a sus 20 compañeros hacia la derecha, donde estaba Drizzt. No acudía en ayuda del Drow y los suyos. Al contrario, su idea era matarlos a todos en cuando intentasen volverse contra Mithril Hall, desvelando sus auténticos propósitos. Rollo lanzó un grito de apoyo a Gwynco, pero no tardó en cerrar la boca de golpe. Fue justo en el momento en el que Drizzt cargó contra los orcos con sus cimitarras. Rollo asistió, boquiabierto, al igual que Gwynco y todos los demás, al ataque de Drizzt. Sus saltos, giros y la velocidad vertiginosa con la que blandía las cimitarras, mientras sajaba los rostros de los orcos. El Drow rodó por el suelo y se incorporó con rapidez. Hizo bailar sus cimitarras ante las que cayeron más orcos ensangrentados. El joven enano que afirmaba ser Bruenor reencarnado, se unió al Drow en la refriega, y sus hachazos aniquilaban de 2 en 2 a los orcos que pretendían acorralar a Drizzt. El Drow, por su parte, se colocó delante del enano y fue abriendo camino a su compañero, un camino sembrado de cadáveres de orcos. Bruenor cargó tras Drizzt, apartando a un orco con el escudo y partiendo la cabeza de otro con el hacha. En apenas unos instantes, varios orcos y un ogro yacían muertos. La mujer lanzó un grito y Bruenor se apresuró a acudir a su lado. La pantera se impulsó por encima de los orcos. Y Drizzt, tras acabar con otro adversario, se desplazó a tal velocidad que Gwynco y los suyos jadearon asombrados. El velocísimo Drow saltó en el momento en el que la bola de fuego de Catibrie estallaba detrás de él, justo en el centro de los monstruos que perseguían a su amado. Esa imagen se quedó grabada en las retinas de los enanos del grupo de Gwynco. El Drow saltando en el aire,
su silueta recortada contra el fondo anaranjado de las llamas, las manos moviéndose para enfundar las cimitarras en pleno vuelo. Aterrizó de pie, pero rodó hacia adelante, hecho un ovillo, para incorporarse de inmediato de cara a los orcos y con el arco mágico en las manos. La bola de fuego todavía llameaba cuando la primera flecha rayo surcó el aire para clavarse en el pecho de un orco humeante, que cayó entre convulsiones. El fuego devoraba las tiendas, los orcos, los ogros, algunos aún resistían en pie. Otros se hallaban desplomados sobre la nieve. Y en medio del caos flamígero, una llama pareció cobrar vida propia y se lanzó a por un trío de orcos humeantes acometidos por un ataque violento de tos. Maltrechos a causa de la bola de fuego, las bestias apenas opusieron resistencia contra el elemental de fuego invocado por la maga, y cuando el primero cayó aniquilado por un puño en llamas, los otros dos intentaron huir. Pero la pantera volvió a la lucha, el enano lanzó su grito de guerra y el Drow tras ellos disparó una flecha tras otra. «Primo», comentó un impresionado Rollo, «eres un gnomo barbudo». Cuando Drist, Catibrie, Bruenor y Genwibar se unieron al grueso del destacamento de los enanos, la mayoría de los orcos huía en desbandada, y apenas unos cuantos seguían haciendo frente a los de Mithril Hall. «Ah, pero ya vienen», alertó Bungalot Tump a los compañeros, cuando sus rompebuches se reunieron con ellos. Listos para la hora de la verdad. Sus palabras describían a la perfección la situación. Habían atacado sabiendo que las fuerzas enemigas en el campamento tenían la misión de entretenerlos y dar tiempo al grueso del ejército orco para llegar allí. Y ahora ese ejército caraba hacia ellos. Las hordas de orcos goblins oscurecían la ladera de la montaña, y junto a ellas cargaban ogros y gigantes, aullando con furia y dispuestos a arrollar a los enanos. «Preparaos», bramó el rey con Nerad. «Alzad los escudos». Y sus órdenes fueron repetidas por los oficiales a todos los enanos. Drist observó al rey enano, que no estaba lejos de él, y advirtió el gesto de duda en el rostro del monarca. «Llamará a retirada», le dijo Drist a Bruenor. «No», protestó Bungaló, pero Bruenor se mostró de acuerdo con su compañero. El ejército que caía sobre ellos era sobrecogedor. Inadvertido por los enanos y sus aliados que mantenían la posición frente a la entrada a Mithril Hall, un hombre se adelantó al resto. Dejó a todos atrás, incluso a los ligeros elfos y las hermanas dragonas, que habían recuperado su apariencia de elfas. Afafrenfere se sentía como si su cuerpo no fuera más que un cascarón, una imagen creada para alojar su esencia vital, que carecía de peso. Corrió tras los monstruos que se batían en retirada con pasos de gigante, y cada vez que alcanzaba uno, atacaba de inmediato. Golpeaba con las manos o los pies, siempre con precisión, siempre con la fuerza de un coloso, siempre letal. Afafrenfere cargaba cada embate con su fuerza vital, concentrada como la más mortífera de las lanzas. Una y otra vez, su forma física canalizaba el flujo de su fuerza interna hacia sus víctimas. Sabía que el gran maestro Kane guiaba su ataque, dando forma a su energía que arrojaba contra el enemigo. Agradeció la intrusión de Kane y procuró aprender de ella. «No vaciles», le dijo la voz en su cabeza, cuando embistió a un gigante, uno que se disponía a cortar el paso al monje. Afafrenfere tuvo la sensación de que alzaba el vuelo al saltar hacia el coloso. Superó el mazo del gigante cuando éste intentó golpearlo. Voló por encima del hombro del monstruo y conforme lo hacía, notó que le temblaba la mano. Abofeteó al gigante en la cara, le dio de pleno, aunque no con mucha fuerza, y de pronto, Afafrenfere se sintió tan agotado como si hubiera recorrido Faerun a la carrera. Superó del todo al gigante. Giró sobre sí mismo antes de rodar sobre el suelo e incorporarse de inmediato para seguir su carrera como si nada la hubiera interrumpido. Al segundo paso que dio, sintió que recuperaba todas sus fuerzas. «Confía», fue la respuesta en su mente cuando se preguntó qué había ocurrido. Afafrenfere no tuvo tiempo para reflexionar sobre el incidente, ni siquiera para comprobar si el gigante le perseguía. Ante él aguardaba un grupo de orcos, con las armas listas para el combate. Y sin pensar, Afafrenfere ya se había abalanzado hacia ellos tan de repente, que los monstruos se dispersaron. No tardaron en recuperarse de la sorpresa, y rodearon al monje. 12 orcos que estrechaban el cerco poco a poco acercándose. Cada vez más cerca, lo bastante para herirlo con sus armas. Afafrenfere saltó en vertical y giró sobre sí mismo. Dio vueltas y vueltas, golpeando con el pie la mano, o bloqueando cada estocada o arremetida con su tibia de hierro, o apartando las armas con un hábil movimiento de las manos. Se volvió una, dos y hasta 3 veces, y los orcos fueron cayendo. Uno encajó una patada en la cara, otro acabó encima de su propia lanza y un tercero recibió una vertiginosa sucesión de puñetazos en el rostro, justo cuando el monje aterrizaba. No se detuvo.
Saltó de nuevo en vertical y giró sobre sí mismo con tanta rapidez que los orcos encajaban los golpes sin contar con la más mínima posibilidad de rozar a su adversario. Aterrizó de nuevo y apenas restaba un puñado de enemigos en pie. Afafrenfere lanzó una patada lateral que le destrozó la rodilla a un orco. El monje siguió girando y envió al orco herido contra el que estaba a su lado. Los dos se fundieron en un abrazo involuntario, mientras un tercero aprovechaba para arrojarse contra Afafrenfere. Y se topó con la mano abierta del monje que aprovechó el impulso del propio orco y le partió el cuello. Sin detenerse a pensar, Afafrenfere dio un asalto hacia atrás por encima de los tres orcos que corrían hacia él con sus lanzas listas para ensartar al monje. Aterrizó detrás del trío de monstruos, listo para contraatacar. Clavó los dedos de una mano en el riñón de uno, destrozó la espina dorsal de otro y cuando el tercero se dio la vuelta, recibió una patada circular que le partió en dos la lanza y acabó en su mentón. La violencia del ataque envió al orco por los aires, dejando a Afafrenfere sin saber qué pensar del enorme poder que le recorría el cuerpo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por la amenazante proximidad de un gigante. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en silencio. No era adversario para un gigante de la escarcha. Recibió la respuesta al sentir una repentina acumulación de energía en su interior, formando una bola tangible. Le tembló el cuerpo, se le pusieron los ojos en blancos, tendió los brazos hacia adelante. La energía acumulada emergió al exterior e impactó contra el gigante con la contundencia de un rayo. Afafrenfere se tambaleó hacia atrás y contempló, con asombro, cómo el ataque detenía al gigante en seco. El coloso comenzó a sufrir temblores, unas sacudidas que fueron a más con rapidez. Su cuerpo se convulsionó con violencia y, aunque consiguió mantenerse en pie unos instantes, su enorme espada salió volando por el aire. El coloso acabó en suelo, donde sucumbió entre espasmos y sacudidas, que culminaron en un alarido agónico, con las manos tendidas al cielo, la boca abierta, y como si ese grito le hubiera arrancado las últimas fuerzas, el gigante quedó inmóvil. Afafrenfere no necesitó acercarse al cuerpo para saber que el gigante estaba muerto. Víctima de una bofetada. Asestada por una mano temblorosa. La temblorosa mano del gran maestro Kane. La orden del rey Connerad recorrió las filas de los enanos, que formaron un muro con los escudos, listos para encajar el tremendo impacto. Pero los monstruos no estaban cargando. La horda huía. Una desbandada impulsada por el terror. Los que se dirigían a Mithril Hall, como si de pronto fueran conscientes de un error. Todo, incluso los gigantes, se desviaban a izquierda y derecha, buscando caminos que los alejasen de los enanos. ¿Qué?, profirió un decepcionado Bungalotum. A por ellos, muchachos, matadlos a todos. La brigada de Tump, con el mismo en cabeza, echó a correr, entre aullidos, tras los orcos, hasta que la general Dagnabeth les ordenó que se detuviesen. «Cerrad filas», gritó. «Es una treta para dividir nuestras fuerzas». Varios rompebuches recibieron la orden con gruñidos, pero eran enanos del clan Batliamer, leales y obedientes. A pesar de la multitudinaria desbandada de los monstruos, la batalla todavía no había finalizado. El clamor del combate se hizo audible al norte de las puertas de Mithril Hall. Catibri arrojó varias bolas de fuego devastadoras y convocó un segundo elemental. Driss disparó varias ráfagas de flechas mágicas hacia las filas enemigas. Bungalotum consiguió al fin su deseo de entrar en combate, y lanzó a los fieros rompebuches hacia el corazón del enjambre de orcos. Bruenor y Connerad luchaban lado a lado, dos grandes reyes de Mithril Hall unidos por un objetivo común. Aunque la mayoría de los refuerzos de los orcos huyó, la suerte de la batalla no favorecía a los enanos, hasta que una lluvia de flechas se abatió sobre sus enemigos, diezmando las filas de los monstruos. Llegaban los elfos del bosque refulgente. 300 arqueros en filas bien organizadas. 300 arcos largos que disparaban al unísono y abrían un sendero entre los monstruos hacia los enanos. «Bien hallado de nuevo, rey Connerad», saludó Sinnafein, cuando los aliados se reunieron al final de la batalla, aunque aún había algunas escaramuzas en marcha. «Vengan los abrazos», dijo otra voz femenina, y el grupo se volvió hacia Ambargris y Atrogate, que iban hacia ellos con las armas al hombro, teñidas por la sangre de los enemigos. «Pero que sea algo rápido». Drist apenas pudo contener una sonrisa al advertir la llegada de otro luchador, uno desarmado que había jugado un papel determinante en el resultado de la batalla. «Bien hallado de nuevo», saludó Drist a Afafrenfere, quien respondió con una cortés reverencia. El monje fue a decir algo, pero Ambargris le atajó sin miramientos. «Ya habrá tiempo para eso más tarde. ¿Vale?», le recordó. «Cierto», corroboró Sinnafein. «¿Has repartido tus fuerzas como acordamos?», le preguntó al rey Connerad. «Bruenor partirá contigo», respondió el joven rey de Mithril Hall.
Y los que han de marchar con él ya lo saben. En ese caso, hay que partir ya hacia los barcos que aguardan en las orillas del Surbrín, cruzar el río y llegar al bosque refulgente, repuso Sinafén. De acuerdo, dijo el rey con Nerad, y se dirigió a Bruenor. No sabes cuánto me gustaría ir contigo. Tu sitio está en Mithril Hall, repuso Bruenor. ¿Habría dicho lo mismo Bruenor cuando era rey? No, replicó Drist antes de que pudiera hacerlo el propio Bruenor. Con Nerad asintió con una sonrisa. Lo imaginaba, aunque he de reconocer que ese Bruenor no contaba con un Bruenor para liderar a su ejército, repuso. Sé cuál es mi sitio, por el bien del clan Batleamer, y sé también que el sitio de Bruenor está allí, finalizó, señalando con el mentón hacia el este. Y yo sé que nos volveremos a reunir antes de que nos adentremos en el verano, repuso a su vez Bruenor, y los dos se dieron un cálido apretón de manos. Bruenor y sus compañeros, junto a Bungalotump y los rompebuches, y 300 de los mejores soldados de la general Dagnabet, se marcharon con Sinafén y los elfos. El rey con Nerad y Dagnabet los vieron marchar, mientras los enanos que se quedaban atrás saquearon las provisiones del campamento orco y las llevaron a Mithril Hall, donde escaseaba la comida. Los orcos y sus monstruosos aliados no tardaron en volver a la batalla. Un ejército enorme preparado para afrontar al enemigo que los había cogido por sorpresa esa misma tarde. Persiguieron a los enanos de Connerad, que se refugiaron en Mithril Hall, y se quedaron ante la entrada, contrariados al ser conscientes de que los enanos se habían podido aprovisionar con la ayuda de los malditos elfos. Lo que ignoraban las enfurecidas huestes de muchas flechas era que los elfos no estaban solos cuando se retiraron al otro lado del Surbrín.